Dios nos llama a sus hijos, así como lo hizo con Jesús. Nosotros tenemos la dicha de haberlo aceptado, algunos de nosotros. Como decía Juanita hace ratito, Dios nos dio esa salvación gratuitamente por medio de Jesús. Dios nos las ofrece a todos. Dios nos dice, no tienes que venir con nada, no tienes que presentarle a Dios nada. En el Antiguo Testamento, como el pastor nos estaba enseñando, para poder que la persona sea perdonada, tenían que traer un animal y tenía que ser el primogénito de los animales y tenía que estar perfecto. No podía haber ningún tipo de defecto en el animal. No podía haber, vamos a decir, si traían a un cordero, si era un macho cabrío, no podía tener un cuerno torcido, un cuerno roto, no podía estar manco de una pata. El animal tenía que estar intachable. Y de la única forma que a Dios le plació podernos dar esto para que no tuviéramos que buscar otro mediador, fue mandar a su Hijo. Fue mandar a Jesús a la tierra y decir, mira, este va a ser el cordero que va a ser inmolado por los pecados de todos. Y así nos ofreció una entrada gratuita ante la presencia de Dios. Entonces usted y yo tenemos el privilegio de poder elegir seguir a Jesús. Muchas personas, hace años yo escuchaba a un pastor que decía, yo escucho mucha gente que dice, tengo que seguir a Jesús. Y era como una obligación. Dice, no tienes que, pero tienes el privilegio de hacerlo. Entonces nosotros no estamos obligados a seguir a Jesús, pero para mí ha sido una de las mejores opciones y una de las mejores elecciones que yo he hecho en mi vida. Sí, entonces, pero para hacer esto, nosotros, la Biblia nos llama en algún momento en Lucas, si va conmigo al capítulo 14 de Lucas, les voy a leer algo interesante. El libro 14 de Lucas, está Jesús hablándole a una multitud, ¿sí? Y esa multitud estaba buscando algo y Jesús les ofrece y les empieza a hablar. Entonces, en esta ocasión, Jesús no estaba buscando ningún tipo de... no estaba buscando ningún tipo de audiencia, sino que esta multitud lo estaba siguiendo por algo que él había dicho anteriormente. Pero quiero compartirles, lo que Jesús dijo en esta ocasión. Y fue en el libro, de nuevo, en el libro de Lucas, capítulo 14, Jesús en el versículo 25, y vamos a leer hasta el versículo 33. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con su consejero para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará a una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Suena dura, no es muy
apetizante esa palabra. De hecho, creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo que no nos agrada nada lo que Jesús dijo. ¿O soy yo el único? Y la pregunta queda y se hace: ¿queremos ser discípulos de Jesús? Ahora sí, esta mañana lo voy a hacer un poquito diferente. Quiero hacer una dinámica, le voy a seguir los pasos a Juanita. Voy a hacer una dinámica y yo quiero que interactuemos un poco. ¿Ok? ¿Estamos? No digan que sí y luego no lo hagan. ¿Ok? Porque ¿quién de ustedes se sentará a edificar una torre y luego no calcule el costo? Si dicen que sí, tienen que participar. Ok. ¿Cuántos de nosotros de aquí sabemos lo que es un discípulo? ¿Sabemos qué es un discípulo? Ok, ¿qué es un discípulo? Seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. Bueno, ese es en término, vamos a decir, de la Biblia. Pero un discípulo en general, ¿qué es un discípulo? Un aprendiz. Y aquí en este versículo 26, Jesús dijo: si quieres ser mi discípulo, y utilizó una palabra. Recuerden que la Biblia no fue escrita en español ni en inglés. La Biblia original se escribió en hebreo, en arameo y en griego. ¿Ok? El Nuevo Testamento por su mayoría fue escrito en griego. ¿Ok? En su mayoría todo fue escrito en griego. Ahora, la palabra aquí en griego que utilizaron para discípulo es matetes, que quiere decir un estudiante, un alumno, o como bien dijeron muchos, un aprendiz. Entonces, ¿qué es un estudiante, un alumno, un aprendiz? Es una persona que está aprendiendo de otro. Sus hijos, algunos van a la escuela, o algunos de los que cruzamos la escuela, había siempre un profesor o un maestro, y nosotros éramos ¿qué? Estudiantes. Lo que se nos enseñó lo hemos aplicado, algunas cosas. Yo me he reído en ocasiones que hay gente que dice: no, yo estudié tal materia en la escuela y jamás la he usado en la escuela, pero para algo te va a beneficiar esa materia en algún momento. Y todos hemos estudiado, algunos tenemos carreras profesionales y estudiamos, y hubo alguien quien nos enseñó. Jesús nos estaba enseñando a través de la Biblia cómo debemos vivir para agradar al Padre. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Si no me creen, pues leamos la Biblia entonces. Pero Jesús nos enseñó. Entonces Él dijo: si tú quieres ser mi discípulo, entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué creen ustedes que Jesús estaba tratando de decirle a esta multitud? Ustedes dijeron que iban a participar. ¿Qué quiso decirle Jesús con esta frase a estas personas? Si quieres ser mi discípulo, y empezó a decir: tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a tu hermana. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué entendemos por la palabra aborrecer? ¿Rechazar o qué más? Dejar todo por él, o seguirlo a él. Pero la palabra en sí, aborrecer, que cuando usted dice yo aborrezco a esta persona, ¿a poco está diciendo algo que no te gusta? De hecho, es peor que el odio. Y es una palabra muy fuerte, pero si traducimos lo que original se escribió, Jesús dijo: tienes que amar menos a estas cosas que a mí. Entramos en algún tipo de conflicto interior cuando dice tienes que amar menos a esto. Todos en algún momento como padres nos hemos enfrentado con una pregunta que varios de nuestros amigos nos dicen o nos hacen, o familiares dicen: ¿cuál es el favorito? ¿Cierto? ¿Cuál es el que quieres más que a los demás? Y como padres, esa pregunta duele. ¿Por qué?
querramos aceptarlo o admitirlo, siempre hay uno que es más allegado a nosotros, con el cual le sentimos un poquito más de cariño. Y no es que a los otros los hagamos indiferentes, pero es una persona que está más allegada a ti. Entonces la relación con esa persona es diferente, con ese hijo o hija, es un poquito más diferente que con los demás, porque es el más allegado, el que más nos busca. Pero el amor no es diferente. No significa que quieras más a él que a los demás. Exacto. Simplemente es una relación diferente. Pero aquí Jesús, a diferencia de eso, está diciendo, tú tienes que amar menos a todas estas personas que a mí. De otro modo, no puedes ser mi discípulo. Jesús nos está dando una opción de lo que nos espera si queremos ser su discípulo. Y es una demanda demasiado audaz, porque no te está dando una sugerencia, mira, inténtalo a ver si quieres. Él dijo, no, si quieres ser mi discípulo, tú tienes que amar menos a estas personas que a mí. Yo escuché esto o lo leí de un teólogo llamado David Guzik, y él dijo, nadie pidió un compromiso personal ni de devoción, ni los apóstoles o profetas. Y dijo lo siguiente, si Jesús no era y no es Dios, esto sería idolatría y probablemente la locura. Si Jesús fuera un hombre común, como usted y como yo, y les dijera, o nos dijera, ¿sabes qué? Tienes que amar menos a tu familia que a mí. Nosotros llamamos de man está loco. Es un idólatra, él quiere que lo idolatremos a él. Pero este era Dios encarnado, que vino a la tierra para ofrecerte algo. Ahora, en los versículos anteriores de los que leí, del 15 como para el 24, Jesús había hablado de una invitación que hizo un rey. Dijo, invita a todas las personas, a los más importantes, dales esta notificación y diles que voy a hacer una fiesta porque quiero ver el palacio lleno. Y dice que sus servidores fueron y entregaron las invitaciones y la gente puso excusa, mira, no puedo, es que tengo un compromiso. Uno dijo, compré un terreno y tengo que ir a investigar. Otra persona dijo, no, es que estoy preocupado con tantas preocupaciones de mi vida, no puedo ir. Entonces cuando regresaron los sirvientes le dijeron al rey, mira, nadie quiere venir. Entonces le dijo, mira, vete por las calles, busca a los lisiados, busca a la gente enferma, busca a los pobres, pero lo que no quiero es que esto esté vacío. Eso fue la parábola que dio Jesús, de la invitación que nos da, de esa salvación de la cual hablaba Juanita anteriormente, que Él nos ofreció. Es gratuita, no costaba nada. Entonces, pero Jesús dijo, ahora la gente está diciendo, ya sé lo que quiso decir, entonces lo empiezan a seguir. Y Jesús le dice, mira, si realmente quieres ser mi discípulo, esto es lo que necesitas hacer. Napoleón Bonaparte escribió lo siguiente en una carta y dijo, yo conozco a los hombres y te digo que Jesucristo no es un mero hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay posible término de comparación. Alejandro el Grande, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. Pero ¿en qué descansamos las creaciones de nuestro genio? En la fuerza. Jesucristo fundó su imperio en el amor y a esta hora millones de hombres morirían por él. Nadie iba a morir por estos hombres anteriormente mencionados, sino porque era la fuerza. Tú tienes que ir a la guerra porque yo soy el que estoy sobre ti y tienes que hacerlo. Y Jesús no nos dijo eso. Por eso Jesús nos dio la opción. Si quieres ser mi discípulo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que vamos a un concesionario y queremos comprar un auto? Si quieres este auto te va a costar tanto. No tienes que comprarlo, pero es lo que te va a costar. Y es similar la opción que nos da Jesús. Si quieres ser mi discípulo, tú no tienes que serlo. No estamos obligados a seguir a Jesús. Y de hecho, si compramos un auto, aun si es un auto de último modelo, un auto de importación, nada nos garantiza que ese auto nos va a durar toda la vida.
Lo fascinante para mí del Evangelio y de lo que Jesús nos ofreció es que no es algo que podemos tocar ni palpar, pero es algo que sí está garantizado. ¿Me explico? ¿Cuál es la garantía que Jesús nos da con esta salvación o con ser sus discípulos? Vida eterna. Esa es la garantía de que usted y yo tenemos una vida eterna. Nuestros autos no son eternos. Nuestras posesiones no son eternas. ¿Me explico? Y Jesús entonces dice, mira, para seguirme te va a costar algo, pero tienes que pensarlo bien. Porque ¿quién de ustedes no se pone a edificar una torre, pero no se sienta primero a calcular el costo? Dice, no, porque si empiezan y luego se dan cuenta que no tienen el dinero, ¿qué les va a pasar? No la puedes terminar y luego dice que te van a ver por ahí y se van a reír de ti. Van a decir, ese fue el que no pudo terminar. Y así nos pasa. Yo he visto casos de personas que se van boca detrás de Jesús y con el tiempo se decepcionan porque no calcularon el costo de lo que es seguir a Jesús y dejan de seguirlo. Y hay personas que se han burlado. No, mira, él dice que iba a la iglesia antes, o ella, y míralo, anda peor que yo, que nunca he ido. Y que las personas se burlen de nosotros, no es simplemente que se burlen de nosotros, se están burlando del Evangelio, se están burlando de aquel que nos vino a ofrecer esa vida eterna. De aquel Jesús que expuso su vida públicamente y dijo, la voy a dar por todos. Jesús se fue un poquito más allá. Y todavía Él empieza y nos dice que hay mucho más. Hay un costo que debemos de pagar. Hay algo que está dentro de nosotros que no podemos evitar de que suceda. Y luego dice Él, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué entendemos con esto? De cargar nuestra propia cruz. ¿Qué es llevar nuestra cruz? Cargar tu cruz puede determinar que vas a llevar tus responsabilidades, tus problemas, puedes llevar incluso tus pecados contigo mismo, para que en un momento dado tú veas cómo lo vas a resolver. ¿Cómo vas a dejar? En primer lugar, cuando decides que vas a ser discípulo, es algo que va a cambiar tu vida, algo que va de alguna manera, ¿sí?, a separar todos los bienes materiales, todos los bienes familiares, para que lo puedas seguir. Ahora, tú vas a cargar, ya no vas a responsabilizar a nadie, ¿sí?, de todo lo que tú has hecho en tu vida, sino que tú solo ahora vas a cargar con los problemas, tus situaciones, pero tú vas a ser de alguna manera responsable. Pero ¿alguien más? ¿Qué es cargar con nuestra propia cruz? ¿Ustedes sabían lo que significaba la cruz en ese tiempo en el que Jesús vivió? La cruz era un símbolo de tortura, un símbolo de castigo, era un símbolo de vergüenza. De hecho, el apóstol Pablo escribe, dice que él llegó hasta la cruz y se hizo maldición por nosotros, porque estaba escrito, maldito el que muera en una cruz. Jesús se hizo maldición por usted y por mí. Entendemos la gravedad de eso, por eso es que Él dice, les va a costar seguirme. Porque al seguir a Jesús, ¿qué nos va a suceder a nosotros? Lo mismo. Vamos a ser perseguidos.
vamos a ser maltratados. Entonces, quiero que escuchen esto. Otra de las condiciones para seguirlo es llevar nuestra cruz. Es erróneo pensar que cruz es sinónimo de aflicciones como decepciones, dolores, enfermedad. Solo una persona que por el bien del servicio a Jesús renuncia a todo egoísmo y abandona todo esfuerzo por sus propios intereses puede ser su discípulo. Eso es llevar nuestra propia cruz. Abandonar lo que yo creo que es importante para mí. De hecho, en otra versión de la palabra de esta misma escritura, dice, si tú no sabes abandonar tus posesiones, no puedes ser mi discípulo. No es malo que tú tengas tus posesiones. No es malo que tú tengas tu casa. No es malo que tengamos un auto. No es malo que tengamos un terreno o que planeemos para nuestro futuro. Lo que es malo es amar más a eso que a Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que, como les he platicado anteriormente, el pastor David y yo llevamos aproximadamente como 22, 23 años de amistad. Y en esos años, cuando yo lo conocí, él apenas llevaba como 8 años como pastor y conversábamos mucho. Y él me decía, Cristian, uno de mis dolores, o uno de mis dolores más grandes, es reconocer que soy pastor de una iglesia donde las personas aman más su trabajo que a Dios, que no pueden dedicarle un solo día al Señor. Y yo lo entiendo. Que Jesús vino a abolir la ley, eso es mentira. Mismo Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley ni a abolirla, yo vine a cumplirla. Jesús, como estudiamos la semana pasada, era un judío del primer siglo. Los judíos guardan un día totalmente para Dios, el Shabbat, o sábado, que significa descanso. Ellos guardan desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde, a la puesta del sol, ambos días, lo guardan santo para Dios y no hacen trabajo alguno en él. Y Jesús lo guardaba. De hecho, los judíos hasta este día lo guardan. Y es toda una cultura que guarda ese día. Y de hecho, en Israel, ellos practican lo mismo que Jehová Dios les dijo miles de años atrás. 6 días vas a trabajar, 6 años trabajarás la tierra, el 7º año no plantarás nada. Y mire que ya se dan los frutos, dicen a veces hasta más grandes del mundo. Yo conocí a una persona israelí que fue a Florida y supuestamente la llevamos a una tienda donde venden productos orgánicos. Y ella agarró un durazno, melocotón, les llaman algunas personas, y dijo, ¿esto es orgánico? Y le dijimos, sí. Dice, en Israel lo que es orgánico crece más que lo que no es orgánico. ¿Se imagina? Entonces hay un principio que Dios nos está estableciendo. Debemos de amarlo lo suficiente para obedecerle. ¿Qué nos cuesta? Que no trabajemos un día entre la semana y descansemos y se lo dediquemos a Dios. Hacer el bien a otros, visitar a los que están enfermos, ayudar a los que están en necesidad. Eso es bueno. Quiero decirles algo que suena un poquito fuerte. Para su trabajo usted no es indispensable. Usted deja su trabajo hoy, mañana ya tiene su reemplazo. De hecho, en un par de horas o minutos. Pero para Dios usted sí es indispensable. Su alma vale mucho. Y no es porque usted tenga que venir a la iglesia, no. Es dedicarle un día a Dios. Sentarse, abrazar a su familia, conversarles, platicarles cómo les fue la semana, qué están haciendo. Hoy día ya no se ve eso mucho. De hecho, esta semana, el día de ayer, tomamos un tiempo, mis hermanos y yo,
Somos 9 familia y 7 pudimos reunirnos y salimos, fuimos a cortar arándanos azules y luego fuimos a comer. Algo que no habíamos hecho en años. Creo la última vez que nos reunimos como hermanos fue cuando falleció mi papá hace ya 5 años atrás. Pero decidimos tomar este tiempo porque es importante. De lo que han vivido mi familia estas últimas 2 semanas en muertes continuamente, dijimos, no, tenemos que dejar a un lado el egoísmo, lo que es importante para mí, y amar, y tomar tiempo, y conversar, darnos cuenta qué está sucediendo. Y es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces por eso Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, aquí hay condiciones. Y realmente no cuesta nada seguir a Jesús. No nos está cobrando. Pero lo que pasa es que nosotros somos muy egoístas. A veces queremos que Dios haga lo que yo quiero y es al revés. Jesús nos enseñó un principio muy básico en la oración del Padre Nuestro. Dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, llevar nuestra cruz es abandonar todo aquello que me hace egoísta. Mi familia, mi auto, mi casa. Como les dije, tener posesiones no es malo. El amor a esas posesiones, eso es el mal, eso es lo malo. Yo conversaba con mi esposa y le dije que hace años conocí a una pareja muy bien establecida financieramente, pero tenían problemas financieros, pero no como los que tal vez usted y yo tengamos. Es que tenían de más. Y este señor se vinieron y se reunieron conmigo y me dijeron, mira, queremos hablar con usted porque hemos estado viniendo a la iglesia, pero tenemos este problema. Ya me empezó a platicar él. Es que no podemos salir de vacaciones. No puedo gastar en algo que a mí me gusta. Porque mi esposa quiere ahorrarlo, y quiere ahorrarlo, y quiere ahorrarlo. Entonces, de alguna forma el ahorrar no es malo, sino que ya después quise escuchar el lado de ella y dice, no, es que él quiere gastar y gastar y gastar. Entonces, yo dije, bueno, uno quiere gastar y la otra persona no quiere gastar, entonces, ¿cuál es la situación? ¿Están en problemas financieros? Y él me dijo, no, para nada. De hecho, esta pareja tenía arribita de $70,000 ya ahorrados. Pero él quería salir a un día, decía, yo quiero viajar a Chicago, pasear con ella, y ella me dice que no, que porque tenemos que ahorrar. Ya tenían su casa paga. Tenían autos casi del último modelo, y ella no quería gastar ni un penny. Ahora, ¿es justo? ¿Es bueno que una persona se pase toda su vida trabajando y no pueda disfrutar de lo que hay? En Eclesiastés el proverbista dice, bebe, come de tu plantillo, de todo lo que has cosechado. Ahora, no hay nada malo en ahorrar. De hecho, mi esposa ha tenido que entrar a mi vida y darme un sacudón porque yo no soy muy ahorrativo y ella me está enseñando cómo ahorrar. Y yo creo que son más las mujeres que los hombres los que son más ahorrativos, ¿no? A nosotros sí nos gusta. Yo tengo un hobby y es un hobby bastante caro. Yo soy músico. Yo voy a una tienda de música y yo me vuelvo loco y yo quiero comprar todas las guitarras que están ahí, todos los pianos. Quiero comprar de todo. No puedo. Y la realidad es que no hay nada malo con que usted ahorre sus pesitos, sus moneditas y haga su alcancía y cuando pueda lo compra. Pero si ya tiene $70,000 en el banco y luego el esposo no la puede ni sacar a cenar, ya hay un grave problema. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. Y ahí empieza ¿qué? Esa es la raíz de todos los males. El dinero no es la raíz del mal, sino el amor al dinero, y la Biblia lo dice claro. ¿Ok? Llevar nuestra cruz es abandonar todo lo que yo crea que es más importante y poner a Dios ahí. Ahora mi pregunta es, ¿se ve fácil seguir a Jesús?
pero la realidad es que lo es. Se nos hace difícil a nosotros por lo que hemos estado hablando anteriormente. Pero seguir a Jesús no cuesta nada. Así como los sueños, no cuesta nada. Lo que cuesta a veces es quedarse dormido. No, pero la realidad es que no cuesta nada seguir a Jesús. Y de hecho es muy fácil si nosotros sabemos abandonarnos a nuestros propios egoísmos. Ahora, de todo lo que hemos estado hablando, ¿qué es seguir a Jesús? ¿Qué es seguir a Jesús? Abandonar bienes materiales de cierta forma, no los abandones de completo. Tienes responsabilidad, tienes que pagar algo, ¿no? Amar a Dios más que a las cosas. ¿Qué más? El concepto de seguridad es muy amplio. Muy amplio. Francisco, usted ha estado hablando mucho en esta sesión. ¿Qué me quiere decir sobre esto? Hoy esta mañana escuchamos una historia muy linda de parte de su esposa de él. ¿Usted se imagina querer ser mamá por 20 años y no poderlo ser? Y finalmente llega ese milagro. Me impactó mucho esa historia. Usted sabe lo que es esperar y no perder la fe y decir yo creo en Él. Y por más que en una ocasión o en varias ocasiones hubo oposición, pero la esposa de Francisco dijo, no, yo voy a ser mamá. Y ahora está una muchacha de ¿cuántos años? 21 años tiene Nelly, Francisco. 18. 18 años tiene su hijo. 18 años. Conocí una familia en Illinois que también no podían tener hijos por 15 años. Esta familia llegó a ser los testigos cuando presentamos a una de mis hijas. Y la mamá de ella y yo coincidimos en invitarles porque a nosotros nos dolía como ella lloraba por un hijo. Y de hecho, mi hija empezó, ellos nos la pedían cada fin de semana y mi hija se iba y se quedaba con ellos. Y pasaba la noche y el domingo nos las entregaban en la iglesia y nosotros nos sorprendimos que ellos hasta se tomaban fotos con mi hija como si fueran una familia. Nunca nos sentimos mal o molestos porque la tienen. De hecho, me sentí muy honrado que alguien pudiera amar a mi hija a tal grado de que sintieran que era su hija. Después de 3 años de que ellos hacían esto, ya habían pasado 18 años, finalmente tuvieron a sus hijos. Tuvieron 2. Y ver cómo estas personas no pierden la fe y siguen a Jesús, no importando lo que les haya costado. Eso es lo impresionante. Hay una historia en la Biblia que ustedes muchos la conocen, la historia de Job. La Biblia no habla cuántos años pasaron, pero Job vino la ruina. El hombre que tuvo todo, llegó a no tener nada y estar sentado entre las cenizas de lo que un día fue su casa. Hay un dicho muy popular en México, cuando una persona tiene todo y dicen lo único que le falta es roña para rascarse, dicen. A Job hasta roña le dio, pero no tenía todo, ya no tenía nada. Pero Dios todavía viene y le multiplica porque no perdió la fe y decidió seguir a Dios. Dice que hasta su propia esposa vino y le dijo, mira, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Wow, la persona que más te debió apoyar en ese momento es la que te arruinó. Entonces, cuesta seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque es negarme a mí. Es negar lo que yo quiero. Eso de tomar la cruz, Jesús dijo, cualquiera que quiera seguirme debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Cuesta decir no a mis quereres,
a mis deseos, a mis anhelos. Cuesta. Nadie me va a decir que jamás, en algún momento no ha querido algo y por no tenerlo se ha molestado. A mí me ha ocurrido en muchas ocasiones. Pero llega un momento que uno debe decir, ¿qué es más importante? Dios es más importante. Todos los días, imagínense que Dios fuera como nosotros. Ay, hoy no quiero darle oxígeno al mundo, lo voy a pagar. Hoy no quiero que llueva este año en la tierra. Gabriel, ciérrale la llave ahí, que no salga más agua. Pero Dios no es como usted y como yo. Por eso es que su naturaleza de Él es amar. Esa es la esencia de Dios, es el amor. Y esa no es nuestra esencia y debería serla. Entonces, amar a Dios no cuesta. Lo que cuesta es seguirle. Seguir los ejemplos de Jesús. Por eso es que somos discípulos, porque estamos aprendiendo de Él. Aprendimos cómo Él vivió. Aprendimos cómo Él decidió amar a sus enemigos a pesar de que lo querían matar. Jesús no la tuvo fácil, como algunos creemos. Jesús tuvo una vida demasiado difícil en esta tierra. Y eso nos toca. Entonces, el seguir a Jesús es algo serio. Por eso Él dijo, mejor siéntate si quieres ser mi discípulo y calcula lo que te va a costar seguirme. Piénsalo bien si me quieres seguir. No te quedes a mitad del camino. En esencia nos está diciendo, no hagas las cosas a medias. Si lo vas a hacer, hazlo. No es un juego. No, Jesús me ama. Y hoy lo sigo, mañana no. No es un juego que debemos tomar a la ligera. Es más que solo aceptar una invitación de alguien que dijo, vete por las calles y busca a los limosneros, a la gente que es pobre, a los que están lisiados, a esos tráelos. No, es un compromiso. ¿Y por qué nos cuesta mucho aceptar este compromiso? Si todos los días entramos en compromiso. Cuando usted se casó, fue más que un acuerdo. Usted se comprometió a amar a esta persona. Usted se comprometió a que, no importa qué tan difícil sea la vida, iba a estar ahí. Y el amor y enamorarse es una de las cosas, puede ser la más bonita o lo más feo que le pueda ocurrir a un ser humano. Porque cuando sale decepcionado del amor, ¿cómo se siente? Algunos hasta dicen, me quiero morir. He escuchado personas que dicen, no, yo sin mi esposo, mi esposa, no, yo me moriría. Yo, pues, ¿cómo le hiciste antes de conocerlo para no morirte? Pero el estar sin Jesús, el estar sin Dios, eso sí nos trae una muerte segura. Entonces, los dejo con esta pregunta. ¿Queremos ser discípulos de Jesús?